Hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Cristo sea con ustedes. Esta es la segunda parte del tema que estamos desarrollando sobre las estaciones de la cruz. Nos quedamos en la sexta estación de la cruz. Jesús es flagelado y coronado con espinas. Lucas capítulo 23, versos 63 y 65. Este pasaje no existe. Probablemente sea Mateo 27, versículos 27 y 29, e Isaías 53, versos 3 al 6. La sanidad referida en este pasaje es una santidad espiritual, o sanidad espiritual, o sanidad del pecado. El perdón de pecados y la restauración al favor de Dios son frecuentemente representados como un acto de sanación, como 500 años antes de que María diera a luz a Jesús. Isaías profetizó que Jesús sería herido por nuestras transgresiones, Isaías capítulo 53, versos 3 y 6, y molido por nuestras iniquidades, que por sus heridas nosotros seríamos sido sanados. Vuelvo a repetir. La sexta estación, Jesús es flagelado y coronado con espinas. Lucas capítulo 23, versos 63 y 65. O Mateo capítulo 27, versos 27 al 29, e Isaías 53, versos 3 y 6. La sanidad referida en este pasaje es una sanidad espiritual o sanidad del pecado. El perdón de pecados y la restauración al favor de Dios son frecuentemente representados como un acto de sanación. Séptima estación de la cruz. Jesús toma su cruz. Marcos 15, 20. Cuando Jesús tomó su cruz, él estaba cargando más que madera, desconocido para muchos de los espectadores en ese día. Jesús estaba cargando los pecados de toda la raza humana, enfrentando el castigo que merecían esos pecados, el cual él estaba a punto de sufrir para beneficio del hombre. Jesús nos exhorta en Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él también revela que esta no es una opción y que él no toma su cruz y sigue en pos de, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo capítulo 10, verso 38. Tomar nuestra cruz, un instrumento de muerte, significa morir a uno mismo, a fin de vivir totalmente como nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. El servicio y obediencia a Cristo. Esto significa rendir a Dios nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras ambiciones y nuestros deseos. No debemos buscar nuestra propia felicidad como el objeto supremo, sino renunciar voluntariamente a todo y aún entregar nuestras vidas a vida si así se requiere. Octava estación de la cruz. Simón de Sirene lleva a Jesús a llevar su cruz. Lucas 23, 26. Simón de Sirene pudiera ser considerado una víctima de las circunstancias. Lo más probable es que él haya ido a Jerusalén para las festividades de la Pascua y probablemente sabía muy poco acerca del asunto que nos ocupa. Sabemos muy poco acerca de Simón de Sirene, puesto que él no es mencionado en la Biblia después que ayudó a cargar la cruz sobre la que Jesús sería clavado. Lucas 23, 26. Obligado por los soldados romanos a ayudar, Simón no se resistió, muy probablemente temiendo por su propia vida a la luz de la situación que se presenciaba. A diferencia de Jesús, quien cargó la cruz voluntariamente, Simón de Sirene fue obligado o forzado a llevar una cruz ajena. Como cristianos debemos unirnos a Jesús en su sufrimiento voluntario, como Pablo nos exhorta.
Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Novena estación de la cruz. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Lucas 23, 27 al 31. Cuando Jesús se encontró con las mujeres que lloraban y algunos de sus discípulos en su camino a la crucifixión, les advirtió que no debían llorar por él, sino que su preocupación debería de ser por ellos mismos y la vida de sus hijos, considerando el aumento de la maldad que se levantaba por todo Jerusalén. Lucas capítulo 23, versos 27 y 31. Aún mientras sufría gran dolor y humillación personal, la preocupación de Jesús no era por él mismo, sino por las vidas y las almas de aquellos que enfrentaban el peligro de la condenación eterna por el pecado de sus vidas. La misma preocupación es relevante para los cristianos de hoy en día, que debemos cuidarnos de no permitir que nuestras preocupaciones por este mundo estén por delante de nuestra devoción y obediencia a Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Y como ciudadanos del cielo, nuestro enfoque y atención debe de estar allí. Décima estación de la cruz. Jesús es crucificado. Lucas capítulo 23, versos 33 al 47. Es difícil que después de 2000 años del hecho nos imaginemos el horror del momento. Mientras aquellos cercanos a Jesús fueron forzados a permanecer impotentes mientras los clavos eran atravesados a través de sus manos, eran, hermanos amados, momentos muy difíciles para todos. Es increíble, hermanos amados, que estos testigos presenciales vieron cómo sus manos y pies fueron clavados en una cruenta cruz. Sus seres queridos y sus discípulos no entendían totalmente el significado de lo que estaba sucediendo en ese momento. Aún no estaban capacitados para entender que ese hecho malvado del hombre era el resultado del divino propósito y plan para la salvación de todos los que creyeran en Cristo. Para nosotros en la actualidad, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a todos los hombres en el cual podamos ser salvos. Onceava estación de la cruz. Jesús promete su reino al ladrón creyente. Lucas 23, verso 43. Es posible que el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús fuera capaz de comprender el concepto que la vida no terminaba para Jesús, sino que él estaba trascendiendo el mundo físico hacia la vida eterna. Él vino a proveer para la humanidad una salvación eterna. El ladrón se volvería a uno de los primeros en entrar al paraíso, por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Jesús le dijo al ladrón que ese día él estaría con él en el paraíso, porque había aceptado y creído en el Hijo de Dios. Este es un ejemplo muy claro de que una persona es salvada por gracia a través de la fe, en vez de por las obras, como aquellos que persiguieron y condenaron a Jesús querían que la gente creyera. Decimosegunda estación de la cruz. Jesús en la cruz. Habla con su madre y discípulos. Lucas 23, 48 al 49 y San Juan capítulo 19, versos 25 al 27. Jesús, en medio de su agonía, aún estaba poniendo las necesidades de otros antes que las suyas propias. Al generosamente encomendar el cuidado de su madre a su amado discípulo,
San Juan capítulo 19, verso 27. Su vida entera, incluyendo su muerte, enseñó con el ejemplo que debemos poner las necesidades de otros antes que las nuestras, sujetando todo a la perfecta voluntad de Dios, la voluntad para cumplir con su palabra y demostrar con acciones el sacrificarse fielmente por los demás antes de la adversidad, es definir las características de la verdadera vida cristiana. 13ª estación de la cruz. Jesús muere en la cruz. Lucas capítulo 23, versos 44 al 46. Permítanme un momento. Al momento de la muerte de Jesús, la cortina del templo, la cual separaba al hombre del lugar santísimo, se rasgó de arriba para abajo. Esto fue aterrador para todos los judíos que presenciaron el evento, quienes no se daban cuenta que esto marcaba el fin del antiguo pacto, el principio del nuevo. El hombre ya no tendría que sufrir la separación de Dios a causa del pecado, sino que ahora seríamos capaces de aproximarnos al trono de la gracia confiadamente en oración para el perdón de los pecados. La vida y muerte sacrificial de Jesús había quitado la barrera del pecado, haciendo posible para el hombre obtener la salvación por gracia. 14ª estación de la cruz. Jesús puesto en la tumba. Lucas capítulo 23, versos 50 al 54. Después que Jesús murió y fue bajado de la cruz, él fue puesto en una tumba proporcionada por un hombre llamado José, del pueblo judío de Arimatea. Lucas capítulo 23, versos 50 al 54. Sucedió que José también era un miembro de el Sanedrín, pero se había opuesto al juicio y crucifixión de Jesús. José creía secretamente que Jesús era el Mesías, de acuerdo a la Escritura, pero temía las consecuencias de reconocer su fe públicamente. San Juan verso 19, verso 38. Después que Jesús murió, José fue secretamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para que pudiera proporcionarle una sepultura apropiada. El gran sacrificio de Jesús no solo se convirtió en la expiación por los pecados del hombre, sino también se convirtió en la victoria que derrotaría y vencería a la muerte, de la que de otra manera habría sido el ineludible destino para todos los hombres que han nacido bajo la maldición del pecado. Nuestro Salvador, nuestro Creador, es justo como tal. Demandó que fuera pagado el castigo por el pecado, porque Dios es amoroso y misericordioso, así como justo. Él envió a su Hijo unigénito para pagar el castigo por nuestros pecados, sabiendo que de otra forma estábamos condenados por toda la eternidad. San Juan capítulo 3, verso 16. El amor y la misericordia de Dios nos quedaron grandiosamente demostrados por las palabras de Jesús mientras colgaba agonizante en la cruz, al pedirle a Dios que perdonara a aquellos que lo estaban matando en su ignorancia. Lucas capítulo 23, verso 34. Es fácil suponer que la indisposición del hombre para rendirse totalmente a la obediencia de la palabra de Dios y la ley es por falta de conocimiento y sabiduría. La ironía de esa suposición es que la fatalidad que se produjo para Jesús en la cruz se convierte en la fatalidad espiritual para aquellos incapaces de vencer la misma ignorancia que aún plaga a muchos o a mucha de la humanidad de hoy en día. El hombre pecaminoso que rehúsa aceptar el regalo de salvación que Jesús hizo posible mediante su sacrificio es seguramente el producto de la rebelde ignorancia del pecado
que separa a un hombre de la sabiduría de Dios. Hermanos, de esta manera concluimos las dos estaciones de la cruz. Las dos estaciones que nos enseña la Biblia, hermanos amados, o el camino que Jesús tuvo que caminar por la cruz desde el pretorio hasta su crucifixión, nos enseñan claramente el gran amor que Jesús tenía por la humanidad. Es sumamente importante, hermanos amados, comprender y entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús nos amó tanto que murió por nosotros para redimirnos. No merecíamos su sacrificio. No merecíamos el hecho de que un Dios santo, hermanos amados, muriera en la cruz por nosotros los hombres pecaminosos o pecadores, perdón. Pero Dios mostró su amor y misericordia en que siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, que la paz de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una hermosa semana laboral. Dios les bendiga. Este fue el pastor Percy J. Riley, que se despide de ustedes en el nombre de Jesús.